días a todo el auditorio, al público presente hoy. Y bueno, verdaderamente un placer por parte del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, la oportunidad de poder abrir un tema como corresponde en cuanto a la accesibilidad y la movilidad de las personas con discapacidad en la infraestructura que se está desarrollando en el país, dada la necesidad de generar cada vez más posibilidades de mejor telecomunicaciones. O sea, realmente quiero agradecerle al señor viceministro, don Hubert Vargas, y también en especial a don Elidier Moya y a don Luis Giraldo, con quienes hemos trabajado del CONAPRIS en un esfuerzo conjunto para ir desarrollando también no solamente normativa que complemente a este tema, sino que también lograr que toda aquella infraestructura que se vaya a generar actualmente y también la que existe, sea una infraestructura física que permita también el acceso a la población con discapacidad, porque garantizado el acceso a la población con discapacidad será un acceso físico también para todas las demás poblaciones. Me permito en este momento compartir con ustedes este pequeño video con respecto a lo que es el tema de la accesibilidad universal para poder hacer una breve introducción al respecto. Me indican si se está compartiendo el video. Podemos ver la imagen, pero no logramos escuchar. ¿Tiene audio? Sí, correcto, tiene audio. Déjenme ver cuál será el problema. Podría ser alguna falla técnica. Permítame un momentito. ¿Lo escuchan? No, aún no logramos escucharlo. Podría ser cuando le da la opción de compartir, seleccionar compartir el audio de la computadora. Y para mejorar la reproducción, don Gustavo, quizás si pueda apagar su cámara mientras reproducimos el video para que corra de una manera más eficiente. Ok, permítame un momentito. Voy a cerrar mi cámara. Y me voy a compartir. Me indicó que en compartir le doy múltiples participantes. No, hay una opción o debería de aparecer compartir el audio de la computadora. No, eso usualmente me aparece En la en esquina Teams, inferior pero izquierda está cuando le da compartir. sí, dice Share Share Screen, sound. pero Ujú. ok, está la flecha a la izquierda y me da tres opciones, un participante y múltiples participantes. Antes Luego, de compartir su pantalla, me parece que es donde debe seleccionar la opción de compartir audio. no, bueno, al menos a mí no me aparece ninguna opción de compartir audio, lamentablemente. Sí. No obstante, para no poder atrasar con estos tiempos, ¿verdad? Pueden hacer igual lectura del video porque es un video accesible que está subtitulado. De acuerdo. Si es un video que está en línea, igual nos puede compartir, le puede compartir a don Elidia el enlace y entonces él lo podría compartir Sí, lo para hice también poderlo en línea, llegar. pero al parecer como que tampoco Ah, ok. proporcionó el audio, Listo, entonces lamentablemente. veamos el video y después nos comparte el Ujú. enlace para poder verlo Ok, con mayor perfecto. detenimiento. ¿Qué es la accesibilidad universal? Se trata de la creación de entornos accesibles y comprensibles para todas las personas. Suena muy bien, ¿verdad? Las ciudades y las empresas son cada vez más accesibles, pero aún queda mucho por hacer y mitos que derribar. Uno de estos mitos es limitar la accesibilidad solo a barreras arquitectónicas. Claro que incluye a todas las barreras arquitectónicas, pero la accesibilidad universal va mucho más allá de eso. Está claro que la eliminación de barreras físicas crea entornos más cómodos para personas con discapacidad física. Pero también existe la accesibilidad sensorial. Por ejemplo, insertar subtítulos o lengua de signos en vídeos. Es de gran ayuda para personas con discapacidad auditiva. O tener la posibilidad de leer un documento en braille o con letra grande.
en el caso de personas con discapacidad visual. ¿Y qué me dices de la accesibilidad cognitiva? Ayuda a que el mundo sea más fácil de entender, a través de recursos como la lectura fácil o el diseño accesible. Está pensada principalmente para personas con discapacidad intelectual, pero como decíamos al principio, se trata de la creación de entornos accesibles y comprensibles para todas las personas. Personas mayores, en edades infantiles, inmigrantes que no entienden bien el idioma, etc. La accesibilidad universal es un gran reto para la sociedad y para incrementar la competitividad de las empresas. Te invitamos a seguir profundizando sobre este tema en nuestro blog. No sé, Noemi, si lo pudieron escuchar al final de cuentas. Sí logramos escucharlo. Muchas gracias. Perfecto. Ok, gracias a ustedes. Ok, entonces, pues, con este video lo que queremos hacer es introducirlos con respecto a lo que es el tema de la accesibilidad y cómo este permea para lograr verdaderamente materializar una movilidad accesible para todas las personas. Al menos en este caso, lo que se procura es que todas las personas tengan ese derecho a gozar de las ciudades. Si estamos planteando desde cada uno de nuestros cantones, desde cada una de nuestras municipalidades, el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, esta implícitamente tiene que ser una infraestructura accesible, una infraestructura que permita a las personas con y sin discapacidad o con cualquier otra circunstancia el poderse movilizar a través de la ciudad. Lamentablemente, muchas de las experiencias negativas que viven las personas con discapacidad, por ejemplo, y muchos de los reportes que, por ejemplo, procesamos aquí en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, radican en el hecho de que las personas no logran deambular por los entornos urbanos. Y mucha de esa situación se vive debido a la instalación o la inadecuada instalación de posterías y de algunos otros elementos del mismo mobiliario urbano que interrumpen esa posibilidad de paso adecuado por medio de las aceras. ¿Por qué? Porque muchas veces se limita a manejar el mínimo que establece la ley 7600, por ejemplo, para el ancho de las aceras, y entonces a partir de esas dimensiones se empiezan a colocar una serie de objetos en el espacio que impiden esa movilidad para las personas con discapacidad, o bien para las personas con discapacidad física, que puedan ser usuarios de sillas de ruedas, o personas con discapacidad visual, que utilizan un bastón blanco y que, por ejemplo, logran guiarse a través de las ciudades con esas losetas amarillas que creo que ustedes ya han ido identificando y que muchas de sus municipalidades inclusive ya colocan en las aceras, pero que realmente se suman a un conjunto más de elementos que impiden esa movilidad activa, esa movilidad peatonal que garantice que todas las personas puedan circular. Entonces, mucha de este mobiliario urbano, que es ese mobiliario que se genera inclusive para infraestructura de telecomunicaciones, está generando conflictos, lamentablemente, a la población con discapacidad. Por tanto, este asunto o esta problemática que se ha identificado a nivel nacional y que creo que muchos de ustedes conocen, ¿verdad? Porque no podríamos decir que somos ajenos a este tema. Es un asunto que desde el MISID y el CONAVIS hemos logrado trabajar continuamente y en un esfuerzo conjunto el poder desarrollar un brochure que viene a complementar mucho del ejercicio del quehacer que desarrollan ustedes desde sus corporaciones municipales. Por ejemplo, fue muy grato escuchar a don Moisés Villalta de la Municipalidad de Pérez de León, a quien saludo, con respecto a todo lo que es el proceso de tramitología para que aquellas empresas de telecomunicaciones que empiezan a desarrollar esos servicios puedan verdaderamente instalar su infraestructura. Pero en esa tramitología, lamentablemente, no escuché, por ejemplo, mencionar la ley 7600. Esa ley 7600 que ustedes conocen, ¿verdad? Que a veces es muy querida, a veces es muy odiada por las personas, pero que realmente valida los derechos de la población con discapacidad, y el derecho a la accesibilidad es un derecho consignado no solamente en la ley 7600, sino que también en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que es ley de la República bajo número 8661. O sea, la accesibilidad tiene un rango legislativo en Costa Rica. Y eso significa que eso se tiene que conferir a todos los entornos físicos, a todos los entornos urbanos. Y en este caso, se suma también el tema de la movilidad. Podemos desarrollar o creemos que desarrollamos entornos urbanos o espacios físicos que sean accesibles a la persona con discapacidad, pero hasta que la persona con discapacidad interactúa con ese espacio, cuando se da ese proceso de usabilidad, porque solamente el usuario es el que verdaderamente puede determinar si aquello es verdaderamente accesible, podríamos estar hablando al final de cuentas de una movilidad activa y positiva,
no solamente para las personas con discapacidad, sino que para todas las poblaciones que tenemos en nuestros cantones, incluidas las personas que son hasta visitantes. ¿Eso qué significa? Que al final de cuentas vamos a verdaderamente lograr ciudades inteligentes en el tanto tengamos ese enfoque humano, ese enfoque donde podamos incorporar esa accesibilidad universal, esos conceptos que ustedes vieron en este video. Y como les digo, a partir de todo este trabajo conjunto con el MISID, fue que pudimos desarrollar un brochure que a continuación me gustaría compartirles a ustedes en este momento para que tengan conocimiento y que sé que en su momento oportuno el mismo MISID lo estará circulando, si no es que ya lo hizo circular con sus instituciones. Nada más permítanme un momentito para ubicar el documento y se los comparto. ¿Me indican si ya la imagen se está compartiendo? Correcto, ya podemos observarla en pantalla. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Noemi. Pues tal como les estaba diciendo, este es el brochure que hemos logrado desarrollar en conjunto, el MISID junto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, donde además de dar una breve introducción sobre la importancia del por qué la movilidad de todas las personas debe ser garantizada en todos nuestros entornos cantonales, ¿verdad? También se da la indicación del por qué es la importancia de las redes 5G, que no está en discusión y que obviamente es parte de los avances tecnológicos que Costa Rica está viviendo y es parte de esa transformación de la cual también todos tenemos derecho. Pero no debemos de olvidar también el derecho a esa accesibilidad y, por ejemplo, en la parte de la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la importancia de las aceras, ¿verdad? Toda aquella colocación, ubicación o disposición de elementos urbanos deben de permitir siempre el garantizar que las aceras o los entornos urbanos sean accesibles a todas las personas. Eso significa que también no es solamente conocer lo que está escrito en la ley 7600, sino que también conocer las necesidades específicas, particulares o los requerimientos de la población con discapacidad. Si nos limitamos solamente a lo que está escrito en la ley, o solamente a lo que nos podemos encontrar en un manual, estamos trabajando apenas la mitad. Como les dije hace un momento, es muy importante la característica de la usabilidad. Todas aquellas referencias que nos hagan los usuarios con respecto a sus vivencias, a los entornos físicos, nos va a significar información basta para verdaderamente seguir con proyectos de desarrollo de infraestructura donde verdaderamente estamos liderando el concepto de esa accesibilidad universal que fue parte del video que ustedes pudieron ver. Igualmente en este brochure, para no consumir más tiempo, como les indico, también se establecen cuáles son las leyes y los reglamentos a partir de los cuales se empieza a hablar de este tema. Por ejemplo, la ley 7600, la muy conocida ley 7600, que además tiene un reglamento que está basado en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación y no discriminación, solamente hacia la población con discapacidad, sino que hacia todas las poblaciones. Pero además al reglamento, a la ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura en telecomunicaciones, que en este caso viene a armonizar mucho de estos temas. E igualmente, y siempre citamos, ha sido un esfuerzo muy importante desde muchas de sus municipalidades, fue el desarrollo de la ley 9976, la ley de movilidad peatonal, además transversa el tema de la accesibilidad universal, transversa el tema de la movilidad activa para todas las personas y en este caso también se procura que todo ese desarrollo de infraestructura peatonal desde sus corporaciones municipales consideren las necesidades de la población. Y finalmente también podríamos estar hablando no solamente de estas leyes de la República, sino que también el compendio de normas técnicas INTECO, el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, desde los comités de accesibilidad, así como el Comité de Infraestructura Peatonal, hemos ido desarrollando normativa complementaria, como por ejemplo la norma INTE W78 del año 2019, que inclusive les puedo decir que en este momento se encuentra en actualización, que trata el tema de la accesibilidad en el urbanismo. Yo soy el presidente del Comité de Normas Técnicas de Accesibilidad en el INTECO y les puedo comentar que estamos haciendo una evaluación, una revisión para garantizarnos que también esta norma tenga los parámetros técnicos suficientes para que toda aquella infraestructura de telecomunicaciones también se inicie bajo los principios del acceso universal.
Asimismo, hay otras normativas, como lo pueden ustedes ver así rápidamente en este brochure, como el proyecto de norma nacional INTE W9, que en este caso lo que procura es que también toda aquella señalización y todos aquellos elementos del entorno urbano no vayan a impedir el derecho a las personas a poder deambular, circular, a transitar por nuestras ciudades. Así entonces, con esto quiero concluir, ¿verdad? Esperando que este brochure sea un material que les permita a ustedes en algún momento tener material suficiente y también desde el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad están las puertas abiertas, ¿verdad? Para que todo aquel apoyo técnico en asesoría e inclusive en capacitación con respecto a estas legislaciones, con respecto a estos normas técnicas o los criterios técnicos que se han emitido con respecto a la infraestructura accesible, estén garantizados en todos aquellos proyectos que desde sus cantones vayan a desarrollar. Con esto termino y les agradezco el espacio cedido, esperando haber logrado ahondar en los temas que estaban consignados en la agenda. Gracias.